Muy buena noche, bienvenidos a un programa más de Sola Escritura, un recorrido por la Biblia. Nos encontramos estudiando el Evangelio según Mateo y vamos a concluir esta noche lo que se conoce como el Sermón de la Montaña, el Sermón de las Bienaventuranzas, que comprende el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. La semana pasada iniciamos el capítulo 7 y hoy vamos a ver la segunda parte que concluye este sermón, primer gran sermón de Jesucristo. Mateo ha organizado su narrativa de la vida de Jesús en grandes bloques. Algunos dicen que son 5 grandes bloques que tienen que ver con 5 grandes discursos y luego 5 narrativas de milagros de Jesús. Así que después de haber concluido este estudio del Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7, se va a dar cuenta usted que cuando entremos al capítulo 8, Mateo entonces narra con intencionalidad ciertos milagros de Jesús. Ninguno de los 4 evangelistas narra todos los hechos de Jesús. Juan incluso afirma de que si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús, no cabrían los libros en el mundo. Esto es obviamente una forma de hablar eh, para estimar o sobre resaltar, pudiéramos decir, que es prácticamente imposible narrar todo lo que Jesús hizo. Así que vamos a ir a nuestro texto. Vamos a leer hoy en general del versículo 15 al versículo 29. Déjeme ver un segundo. eh, Antes de decir algo que no es. Sí, el 29 de este capítulo número 7. Y para tomar la lectura, vamos a poner acá a la vista la versión Reina Valera. ah, Dijimos del versículo 15 y en adelante. Vamos a subdividirlo en 3 porciones. 4 probablemente. Déjeme ver, del 7:15 al 7:20 para iniciar. Así que lo voy a poner aquí a la vista suya para que los que no tienen una Biblia en la mano hoy puedan seguir la narrativa y la comparación de versiones, que es algo lo que hacemos acá cuando vamos versículo a versículo. Dice entonces de esta manera: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Vamos a pasar aquí a nuestra Biblia en varias versiones para ir analizando entonces esta segunda parte del capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Muy bien, lo tenemos por aquí. Ah, Solo déjeme asegurarme algo acá. Sí, por ahí estamos. Entonces, ah, hay una advertencia aquí de Jesús de guardarnos o tener cuidado con los falsos profetas. Eh, Fíjese que como parte del estudio que presentamos los miércoles, yo personalmente leo, comparo las versiones, hago alguna investigación personal, ¿verdad? Del contexto, de las palabras, etcétera. Pero también escucho qué comentarios y otras añadiduras hacen algunos otros estudiosos. He aprendido muchísimo. De hecho, siempre dicen que el que enseña es el que más aprende, porque antes de enseñar, pues uno tiene que tener un trasfondo
de conocimiento. Pero una cosa que noté en varios de los estudiosos es que en este versículo en particular Jesús está diciendo que tengan cuidado con los falsos profetas. Y hay otros pasajes, varios por cierto, que hablan de tener cuidado que en los próximos tiempos vendrán falsos maestros. No es lo mismo. Entonces, en esos comentarios que algunos, ¿verdad?, que oí, se mezclan las dos cosas y a veces no se pone un límite, digámoslo así, en donde está hablando de falsos maestros y otros de falsos profetas. Ah, hay bastante apoyo bíblico para ambos, pero yo hoy quisiera justamente quedarme y referirme a la advertencia que Jesús hace en esta oportunidad, que es sobre los falsos profetas. De ambos, obviamente, tenemos que cuidarnos. Eso sí la Biblia dice, lo dice, ¿verdad? Pero aquí, primero deberíamos decir qué es, en el contexto del Antiguo Testamento, un profeta, qué hacía el profeta, porque para entender de qué está advirtiendo aquí Jesús, tenemos que entender qué es y cuál es la función. Y para empezar, por ejemplo, qué es realmente profetizar en el ámbito bíblico. Profetizar básicamente es hablar en lugar de otra persona. Hay una referencia en el libro de Hechos cuando Dios llama a Moisés para hablar con el faraón y todo esto, y Moisés empieza a poner una serie de excusas para no ir, varias, ¿verdad? Y entonces al final, una de esas excusas que Moisés le dice a Dios es que yo no soy muy bueno para hablar, etcétera. Y entonces Dios le dice, ok, he puesto a tu hermano Aarón como tu profeta. Tú le hablarás a Aarón y Aarón hablará con el faraón. Vea pues, Dios le dice a Moisés, he puesto a tu hermano Aarón como tu profeta. Y luego explica, tú le vas a decir a Aarón algo y Aarón le hablará al faraón. Ese es básicamente el significado bíblico de profetizar, es hablar en lugar de otra persona. Entonces Moisés le decía a Aarón, dile que dice el Señor que deje ir a su pueblo, y Aarón hablaba con el faraón y decía, dice que dejes ir a su pueblo. Entonces, un profeta es una persona en el Antiguo Testamento que Dios escogía para dar mensajes, para advertir a la gente, para ah, llamar la atención sobre algo que estaban haciendo mal. Y el Espíritu Santo venía sobre esos profetas y los inspiraba para dar un mensaje y luego se retiraban. El Espíritu Santo no moraba continuamente sobre estas personas. Solo cuando venía el Espíritu Santo ellos recibían inspiración para dar un mensaje. Y en el Antiguo Testamento decía que si un profeta decía que algo iba a suceder y eso no se cumplía, entonces era un falso profeta, no había hablado inspirado por Dios, sino básicamente de su propio mente y de su propio corazón. De hecho, Dios era bien celoso de eso y decía que el tal profeta tenía que morir por haber dicho que hablaba en nombre de Dios, pero no lo había hecho en realidad. Entonces, para un contexto general, pues Jesús está diciendo aquí que nos guardemos de los falsos profetas. Y también advierte que van a venir disfrazados de ovejas. Recuerde que el Señor nos compara a nosotros con ovejas de su prado. Y entonces dice aquí, estos falsos profetas se van a disfrazar de ovejas para meterse en medio del rebaño. Pero dice aquí, por dentro son lobos rapaces o lobos feroces. Ah, Dice también el apóstol Pedro, hablando de falsos profetas en los últimos tiempos, que mucha de la motivación que estos falsos profetas tendrán va a ser monetaria, va a ser de dinero. Y entonces si hay alguna gente modernamente que pareciera que todo lo que hacen gira alrededor del dinero y lo que a ellos les importa es conseguir ah, patrocinadores para sus ministerios
en lugar de realmente cumplir el propósito que Dios tiene para ellos para edificar al cuerpo. Entonces tenemos que ser prudentes y una de las cosas que Jesús va a decir después de esto es que analicemos y veamos el fruto. No solo lo que dicen, sino qué fruto tienen en su vida y qué fruto produce eso que están diciendo. Ahora, el tema de analizar un poco el fruto en su vida es un poco complejo porque naturalmente, cuando uno siembra algo, pues usted no siembra hoy maíz y espera que mañana ya hayan elotes y que hayan mazorcas. Se toma un tiempo para producir. Igual el efecto de las enseñanzas en la vida de las personas, pues se tomará algún tiempo y a veces pues no se ve de inmediato. Entonces eso hace complejo, pero nuestra tarea sí es eh, analizar y ver la vida de las personas, lo que dicen, lo que viven, porque algunos dicen una cosa y viven de otra forma, ¿verdad? Y entonces por eso es que Jesús viene y le dice, por su fruto los van a conocer, hablando de los falsos profetas, ¿verdad? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Está haciendo aquí un contraste. Eh, recoger algo bueno de algo malo, cuando dice uvas de los espinos, o al contrario, van a- a cosechar higos de los cardos, que son eh, plantas espinosas que comúnmente se daban en las regiones desérticas, ¿verdad? Ha sido traducido como abrojos en la Reina Valera, pero esa palabra sí, básicamente ya casi no lo usamos en nuestro español actual. Del mismo modo, dice Jesús, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Este es un principio, ¿verdad? Y entonces Jesús empieza diciendo, por su fruto lo van a conocer, pero eh, un fruto bueno solo puede provenir de un árbol bueno. Y de la misma manera, un fruto malo proviene de un árbol malo. Y luego hace otra vez un contraste. Un árbol bueno no puede dar fruto malo. Todo se reproduce según su especie, ¿verdad? Y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Entonces, Jesús nos está advirtiendo acá de que nosotros seamos celosos y precavidos viendo el fruto en la vida de las personas y no solamente las palabras. Termina esta parte con estas dos advertencias. Todo árbol que no da buen fruto se corta y arroja al fuego. Básicamente inutiliza la tierra. Un terreno que yo tenga donde hay espinos y hay cardos y todo eso, lo que están haciendo es inutilizando la tierra para que yo pueda realmente sembrar algo bueno y tener una buena cosecha. Entonces, lo que un buen agricultor hace es cortar esas plantas y antiguamente se usaba mucho esto, ¿verdad? Quemarlas. En algunos lugares todavía se suele hacer eso, ¿verdad? Pero eh, algunos técnicos en temas de agricultura dicen que el fuego no controlado pues produce daños en la tierra, los microorganismos y otras cosas. Entonces, pero el concepto es desechar y destruir eso que solo está inutilizando la tierra. Entonces, la advertencia es fuerte, ¿verdad? Porque aquí hay un tema, en este versículo 19, hay un tema de juicio, ¿verdad? Pues no dice, bueno, pues ahí que se queden. No, Dios traerá a luz lo que haya que sacar a luz para que aquellas personas que son árboles malos no sigan contaminando. Y entonces termina diciendo aquí, así que, es como la conclusión, ¿verdad? Por sus frutos los conocerán. Dice en la versión, nueva traducción viviente, así, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Esta es una versión parafraseada, ¿verdad? Vea cómo lo dice aquí también en la palabra de Dios para todo. Por eso digo que reconocerán a los falsos profetas por la clase de fruto que den. Ese es el contexto general de lo que es.
¿no? Ha explicado Jesús en esta primera porción. Vamos a otra. La, tiene relación con lo anterior, ¿verdad? Vamos a ver un poco, no directamente, pero sí viene hablando de algo que es similar. Dice del 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ok, analicemos esta segunda porción. Vamos a nuestra Biblia aquí comparada y dice de esta manera, versículo 21 en adelante. Ok, eh, contrastemos ahora con NBI. No todo el que me dice Señor, Señor, y paremos un momento acá. Hemos hablado de este vocablo en griego que en el contexto del tiempo que se escribía la Biblia es bastante diferente que el nuestro cuando hablamos de la palabra Señor. Ahora dicen el señor Morales, el señor López, etcétera, como una referencia de respeto hacia esa persona. Pero el uso de esa palabra aquí y en la mayoría del contexto bíblico, esa palabra Señor significa amo, significa dueño, significa maestro. eh, es una palabra bien fuerte que solo se le mencionaba a las autoridades de ese tiempo, como el César y como otros altos mandatarios, a los reyes, ¿verdad? He comentado acá también que justamente el problema para los romanos respecto a los cristianos, por lo cual hubo persecución y muerte de muchos, es que ellos creían que el Señor o el Curios es la palabra en griego. El Curios era el César, o sea, la mayor autoridad. Ellos decían, el César es el Curios. Y los cristianos decían, no, Jesús es el Curios, Jesús es el Señor. Y eso provocó un choque, un enfrentamiento en ese tiempo. Los romanos tenían una gran cantidad de dioses. Y ellos no tenían problema de que viniera otra cultura con otros dioses porque ellos decían cada quien con su creencia. Pero el tema es que la creencia de los cristianos era que si Jesús es el curioso, realmente a Él le vamos a obedecer y vamos a rendir nuestra voluntad, a nadie más. Y eso sí provocaba un problema civil, no religioso, civil con Roma, por lo cual ellos torturaron y mataron una gran cantidad de cristianos. Les decían, ¿ustedes están dispuestos hasta morir para demostrar que creen que Jesús es el Curios, el Señor? Y ellos decían, sí, bueno, y lo llevaban a cabo. Entonces, cuando dice acá, no todo el que me dice Señor, Señor, o sea, no todo el que dice que yo soy el Señor, que yo soy el dueño, etcétera. Una cosa es decirlo, esto es actuar, o sea, en congruencia con lo que está diciendo. Dice, no todo el que me dice así entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, aquí hay una gran verdad. ¿Qué se necesita para entrar en el reino de los cielos? Hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios. No es un asunto de decir, sino de hacer. El cristianismo se trata de eso, no tanto de lo que confesamos, sino de lo que vivimos con respecto de la voluntad perfecta de Dios. Entonces, eso es un buen parámetro para que nosotros continuamente nos estemos evaluando. ¿Qué tanto vivo yo? No qué tanto sé, sino qué tanto vivo yo de acuerdo a la voluntad de Dios que está escrita en la palabra de Dios, en la Biblia. Yo espero que con las cosas que hablamos acá y desmenuzamos de la escritura, pues todos estemos aprendiendo, pero de nada serviría al final solo llenar nuestra cabeza de mucho conocimiento si no lo vamos a poner en práctica, si no lo vamos a llevar a la vivencia. Es la vivencia la que realmente muestra que somos discípulos del Señor, no tanto el conocimiento. El conocimiento es importante,
pero sin vivencia, sin ajustar nuestra conducta a lo que Dios dice, es solo llenar nuestra mente de conocimiento. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Hace algunos días una persona conocida me decía, mira, pero este versículo siempre me ha llamado la atención en el sentido de, bueno, pero para que una persona profetice y haga milagros de sanidades o expulsar demonios, etcétera, es porque realmente el Dios lo respalda. Entonces, ¿qué pasa acá con estas personas que posteriormente el Señor les dice, nunca los conocí? Entonces, ¿qué pasó con lo que hacían? ¿En nombre de quién lo hacían? ¿O cómo funciona aquí la cosa? Y aquí el Señor no está diciendo, eh, primero que tenían otra inspiración, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Porque también Satanás inspira y e imita algunas cosas que Dios hace. Bueno, pero no lo pongamos tan extremo en este caso, ¿verdad? Eh, ¿Realmente estas personas estaban haciendo esto, profetizar y expulsar demonios? Por cierto, un paréntesis acá. eh, Nosotros creemos, yo tengo muchos años de servir en Ministerio del Verbo, que lo sobrenatural de Dios, los dones de Dios, el poder de Dios sigue manifestándose en este tiempo. No es algo que ya cesó. Eso es lo que nosotros creemos. Respetamos la posición de otros cuando dicen, no, no, eso cesó hace mucho tiempo y ya Dios no se manifiesta de esa manera, ¿ok? Ellos tendrán sus argumentos y sus argumentos bíblicos. Nosotros creemos que Dios es el mismo ayer y por los siglos, así que eh, creemos que hoy en día Dios sigue hablando a través de personas para profetizar. Creemos que Dios nos ha dado su Espíritu Santo con poder para que le seamos testigos y eso incluye, como decía Marcos al final del Evangelio, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos, estos sanarán. Nosotros creemos que eso sigue vigente. Así que cuando ellos dicen aquí, no profetizamos en tu nombre y expulsamos demonios, o sea, eso sigue siendo factible en el poder de Dios y en la perfecta voluntad de Dios. No es por el hombre, eso sí, obviamente, pero es el Espíritu Santo llenando de poder a los creyentes para que hagan la obra eh, de testificar el poder del reino de Dios delante del mundo. Entonces, ¿cuál era el problema acá? ¿Era funcionar en esto o era que ellos no dedicaron tiempo para conocer, para relacionarse íntimamente con su Señor, sino simplemente se enfocaron en las obras? Y por cierto, un comentarista dice, pareciera que ellos están como argumentando, y quitemos el tema de lo sobrenatural. Si yo te serví, si yo hice esto, yo hice lo otro, yo asistí a la iglesia, yo di para los pobres, y tantas obras que pudiéramos mencionar. Y, y algunos, como dije, comentaristas dicen que tal vez ellos estaban queriendo como justificar que pues yo he hecho de todo para tu reino, ¿verdad? Y le quiero decir una cosa, sí es importante, Dios está esperando que nosotros hagamos las buenas obras que Él predestinó desde mucho tiempo, dice Efesios 2 si mal recuerdo, Efesios 2:20 creo que dice por ahí. Eh, pero no con el propósito de ser salvos a través de ellas. Eso solo la salvación, según el Nuevo Testamento, solo viene a través de reconocer la obra de Jesucristo y ponernos bajo su señorío. Y la Biblia dice, por gracia sois salvos. La gracia es un regalo. No es por obras, dice Efesios, para que nadie se gloríe. Si fuera por obra, yo dijera, yo soy más salvo que aquel o menos salvo que el otro, dependiendo de cuánto hago. Entonces, no es para ser salvos, pero nosotros sí fuimos salvos para buenas obras, dice esa escritura que yo le decía en Efesios 2. Entonces, algunos estudiosos piensan que ellos están como queriendo justificar
por las obras que hacían. Pero Jesús les dice, les diré claramente, en la NBI estoy leyendo de nuevo la tercera columna, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Ahora, esta palabra conocer, vea, pues aquí también hay un punto importante. Eh, en el cual se aplica para estos dos interpretaciones, pero uno tiene que discernir en qué línea está poniendo esto Jesús en este momento. Eh, yo puedo decir, bueno, yo conozco algo técnico, ¿verdad? Conozco algo de computación, ¿verdad? He estudiado algo de eso y hago mis planes y bueno, ok. Ese es un conocimiento técnico que uno puede adquirir. Y es correcto, como dije, hay personas que conocen más y conocen menos. Pero el otro énfasis de la palabra conocer cuando se traduce en la Biblia, y es el que está poniendo aquí Jesús, es conocer, pero de relación y particularmente una relación de intimidad. No solo como decimos, mira, vos conoces a don Juanito. Ah, sí, pero porque lo he visto y sé que se llama don Juanito, pero nunca he tenido una relación personal con él y hablar con él y profundizar un poco más de qué hace, con su familia, etcétera. Solo de conocer, como decimos aquí en Guatemala, de vista a alguien. No, ese énfasis de conocer no está hablando a ese nivel eh, relacional, si está hablando de alguien que tiene una relación muy personal y muy íntima con alguien, al punto que se usa, por ejemplo, para la intimidad en el matrimonio. Se usa cuando dice acerca de José y María y se encontró que María estaba esperando por el Espíritu Santo y José, su esposo, no la conoció hasta que nació Jesús. ¿Qué significa eso? Es decir, ¿quién eres tú? O sea, una perfecta desconocida. No, el contexto es, y no tuvieron intimidad marital hasta que nació Jesús. Eso es lo que realmente dice. Entonces, cuando Jesús dice acá, algunos me van a decir, Señor, Señor, y no hicimos esto, hicimos lo otro, y Él les va a decir, aléjense de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí, o sea, yo nunca tuve relación personal profunda con ellos. Y este es un reto para todos nosotros. Y un momento de hacer un alto y preguntarnos qué tan íntimos somos con Jesús, con Dios. Dios restableció la comunión con Él a través de enviar a su Hijo que muriera por nosotros para darnos libre acceso de nuevo a su presencia. Y hay muchos cristianos hoy en día que no aprovechan eso, simplemente viven una vida religiosa de cumplir ciertas cosas. Pero si voy a la iglesia, si yo doy ofrendas, yo hago esto, yo hago lo otro, ajá, y todo eso es bueno y es correcto y hay que hacerlo. Pero el punto principal es que Dios quiere tener relación con nosotros. Me viene a la mente aquellas dos hermanas que eran hermanas de Lázaro, Marta y María. Una se afanaba mucho por hacer muchas cosas, pero dice que la otra le gustaba estar a los pies de Jesús escuchándolo. Y, y las dos cosas son importantes tener en un balance correcto. O sea, tampoco podemos pasar todo el tiempo a los pies de Jesús escuchándolo, sin ser sus manos y su boca para los que todavía necesitan conocerle, sin servirle como expresión viva de su poder y su amor aquí en la tierra. Pero tampoco podemos irnos al otro lado como estos que está poniendo aquí el ejemplo, de solo hacer muchas cosas, pero nunca intimar personalmente con Dios. Yo quiero animarte a que tú examines tu vida y si es necesario hacer cambios radicales para poder invertir tiempo, esfuerzo, no esfuerzo humano de que es cansado, no, eh, es poner pasos firmes, poner manos a la obra, como decimos popularmente, para poder invertir tiempo y conocer a Dios y ser conocido por Él. Porque aquí dice, yo nunca los conocí. O sea, de mi parte yo puedo decir, yo nunca tuve una relación cercana con ustedes. Y por cierto,
el veredicto, el juicio de esto es apártense de mí, aléjense, nunca los conocí, ¿verdad? Am, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, bueno, hasta ahí llegamos, hasta el 23. Vamos a leer la siguiente porción. Yo me estaba adelantando de nuevo. Eh, Vamos a leer ahora del 24 al 27. Vamos a poner un poco más grande para que los que están en su dispositivo lo puedan ver un poco mejor. Me han comentado en ocasiones, también yo lo he visto ya en las retransmisiones del programa, que no se termina de ver tan claro las letras y esto tengo la impresión que es parte de un software que yo uso para transmitir lo que usted está viendo acá, e incluso poner mi imagen allá y algunos sentidos. Voy a revisar algunas cosas técnicas de, de eso para que pues podamos todos participar de la mejor manera. Sé que en un celular aún el tamaño de letra va a ser incluso un poco complejo leerlo, pero vamos a hacer una revisión. Sí, ya yo mismo me había percatado que hay algo que en algún momento se empieza a ver no tan claro, un poco borroso. Así que le prometo hacer una revisión técnica de algo que pudiera estar ahí sin ajustar. Muy bien, dice, bueno, ya leímos el 23, ahora vamos a leer el 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ok, hablemos de este pasaje. Aquí arribita nos dice que un pasaje paralelo es Lucas 6, 46 al 49. Por cierto, en esta ocasión vamos a ir ahí antes de hacer el comentario. Lucas 6, 46 al 49, porque me recuerdo que Lucas da, creo, un par de detalles extra acá. Vamos a ver cómo lo dice acá. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Se recuerda que ya lo menciona Mateo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó, eso es importante, y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la puede mover porque está fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, allá sí arena, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Regresemos a nuestra narrativa en Mateo y vamos a ir a poner acá, leímos del 24 al 27, la Biblia en paralelo. Deme un momentito mientras el programa hace el cambio. Ahí está. Bueno, eh, le quiero recordar que Jesús está empezando a hacer conclusiones de todo el Sermón del Monte. El Sermón del Monte o las bienaventuranzas empieza justamente con esas bienaventuranzas, por eso se le llama así. Incluye el capítulo 5, 6 y 7. Son instrucciones para sus discípulos. Había una gran multitud también oyendo, pero particularmente esa instrucción para los discípulos respecto a los principios fundamentales del reino de Dios. Y Jesús está empezando a hacer
las conclusiones de esta enseñanza que nos ha llevado estos 3 capítulos. Entonces, antes de concluir, Jesús les dice esta de nuevo, comparativa entre dos cosas. Jesús hace mucho eso. Dice, hay 2 clases de puertas, una estrecha y una ancha. Hay 2 caminos, uno lleva a la vida y otro lleva a la perdición. Y siempre nos sugiere, escojan, ¿verdad?, el que les va a edificar. Entonces es un método de Jesús de contrastar 2 cosas. Y ahora aquí va a contrastar 2 tipos de fundamentos en una construcción. Vea, generalmente cuando van a construir, piense usted en un nuevo edificio que van a hacer. Pues ahora modernamente cercan ese lugar y uno mira camiones entrar y salir, y durante un buen tiempo no mira como que aparentemente nada están edificando. Porque lo primero que se debería hacer a la hora de construir, si se quiere construir bien, ¿verdad?, es poner un buen fundamento, un buen cimiento. Las casas modernas pues tienen cimientos que se ponen que soportan el tamaño y la altura de la casa. A uno le venden una casa y le dicen, mire, tiene cimientos para segundo piso o para tercer piso. Quiere decir que antes de construirla se ocuparon en, como decía Lucas, cavar y ahondar y poner bien profundo los cimientos necesarios. Ahora hay una cosa con el cimiento que es importante. Media vez esté puesto, ya sea bien o mal, porque si se puso mal, lo que va a pasar es que cuando vengan estas cosas, el viento, la lluvia, los temblores, etcétera, se va a saber si realmente está bien fundamentada. Pero media vez pusieron el cimiento se tapa, digámoslo así, ya no se ve. Hay que poner un buen cimiento al inicio y ocuparse de que esté bien puesto. Igual sucede con la vida cristiana. Nosotros deberíamos, en lugar de apresurarnos a querer crecer o dar fruto, ocuparnos de que tenemos una buena raíz, que tenemos un buen cimiento, porque eso le va a dar firmeza y estabilidad a todo lo que construyamos en nuestra vida. Lastimosamente la gente se ocupa poco de eso. Y entonces poco saben de la oración, poco saben de la lectura de la palabra, poco saben de la alabanza y la oración, que son fundamentos de la vida cristiana. De hecho, el escritor de la epístola a los hebreos, algunos creen que es Pablo, no está determinado con ciencia cierta, pero en el capítulo 6, versículos 1 y 2, nos dice cuáles son los fundamentos o los cimientos de la vida cristiana. Yo le animo a que usted lo lea. Y ahí dice varias cosas que todo cristiano debería tener bien firmes para poder edificar una casa espiritual que sea resistente a las diferentes cosas que van a venir a nuestra vida. Creo que muchos cristianos empiezan por costumbrismo, por religión, a hacer un montón de cosas sin en realidad ocuparse de haber puesto un buen fundamento. ¿Y sabe qué pasa? Cuando vienen las dificultades, estas personas, otra vez, por no tener un buen cimiento, algunas incluso no permanecen en el Señor. Similar a la parábola aquella del sembrador, ¿verdad? Que las semillas cayeron en diferente tipo de tierra. Y algunas dicen que cayeron en tierra pedregosa y como no tenían raíz profunda, se secaron cuando vino el sol. Entonces nosotros deberíamos ocuparnos en verificar que esas doctrinas fundamentales están bien puestas en nuestra vida y eso nos va a dar estabilidad y crecimiento a largo plazo. Aquí Jesús lo compara con el cimiento, 2 tipos de cimiento. Uno que es puesto profundo y sobre la roca. Ahora, pues sí, hay lugares donde no haya suficiente roca ah, para afianzar ahí los cimientos de una casa. Lo que se hace es justamente eh, profundizar y poner concreto y hierro y etcétera para que la casa tenga un buen soporte a la hora de construir. Lo contrario a eso es un terreno
eh, arenoso, que obviamente no tiene agarre, no tiene estabilidad, y cuando viene la dificultad va a provocar que la casa sufra grandes daños. Ahora, si usted se dio cuenta en la narrativa, sobre esos dos tipos de casas vinieron los vientos y los ríos y las lluvias sobre ambas. ¿Cuál es la diferencia? La que se ocupó de poner un buen cimiento sobre la roca, dice que permaneció firme, ¿verdad? Mientras que la otra se derrumba. Ahora Jesús de una vez aquí explica cuáles son los dos tipos de cimiento. Dice, pero todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó sobre la arena. El hombre que escucha las palabras y las pone en práctica es como aquel que construye sobre la roca. Otra analogía que pudiéramos decir acá es que la roca es la palabra del Señor. Es una vida fundamental en los principios y en los valores y en las leyes de lo que dice la Biblia. Muchas personas empiezan a construir su vida sobre la cultura, sobre lo que aprendieron de su familia. Y no estoy diciendo con esto que eso esté mal, pero cualquier cosa que contradiga los principios de la palabra de Dios son cimientos sobre arena, o sea, construir sobre arena. Y yo tengo que conocer lo que la Biblia dice y poner firmemente mis raíces, mis convicciones en esa verdad que es inmutable, la palabra del Señor. No importa qué modas vengan, no importa qué diga la cultura de hoy en día, yo tengo que basarme en la perfecta voluntad de Dios, que es su palabra. Entonces, la diferencia entre estos dos hombres, dice acá, es que uno oye las palabras, pero no las pone en práctica, y el otro sí las oye, pero las pone en práctica, las interioriza y eh, las vive, ¿verdad? Y entonces a la hora que las enseña, tiene doble autoridad porque es no solo decir lo que la Biblia dice, sino con el testimonio de una vida que se sujeta a eso que la Biblia dice. Y entonces dice acá, ¿verdad? Sobre estas dos casas vinieron tormentas y la azotaron, pero una cayó y la otra no. No sé si usted recuerda esa famosa edificación que se llama la Torre Inclinada de Pisa. ¿Cuál es el problema con esa torre? Bueno, justamente que descubrieron que hay un terreno no muy firme abajo de un lado de la torre. Y eso ha provocado que se esté hundiendo en esa parte y se esté inclinando. Han habido varios esfuerzos para evitar que finalmente se vaya a derrumbar porque se inclinó más allá de lo que puede resistir. Y, y pues por lo menos parece que han detenido más hundimiento. No la pueden necesariamente enderezar porque es una construcción grande y pesada, pero pueden evitar que siga hundiéndose y que siga poniéndose más en riesgo de un derrumbe. Ese es un buen ejemplo de esto que Jesús está diciendo acá, ¿verdad? De poner su fundamento sobre la arena o poner el fundamento sobre la roca. Muy bien, vamos a ir a los últimos dos versículos de esta narrativa y quiero recordarle que Jesús subió, vamos a ver si lo podemos ah, regresar un momentito, así. Aquí el capítulo 5 nos decía la lectura, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y les enseñaba. Entonces Jesús subió a una montaña. Históricamente no está determinado cuál era esta montaña por la configuración de la tierra de Israel. Las montañas ahí no necesariamente son como las nuestras, que son sumamente altas. Eh, no, hay algunos montes bastante altos. Pareciera que no era uno de estos en esta ocasión, porque las multitudes venían, ¿verdad? Era fácil, de fácil acceso. Ah, entonces, él está allí enseñándoles, capítulo 5.
capítulo 6 y capítulo 7. Y al finalizar el capítulo 7 dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Muy bien, vamos a ir aquí a nuestra Biblia comparada y vamos a terminar hablando de estos dos últimos versículos del capítulo 7. Entonces Jesús está concluyendo, ¿verdad? De hecho, el capítulo 8 inicia diciendo, y Jesús descendió del monte y se fue a tal lugar. Pero aquí dice que cuando terminó de enseñar todas estas cosas, las multitudes que estaban ahí, ya le conté que la enseñanza estaba dirigida básicamente a sus discípulos. Eso no quería decir que otra gente no pudiera escuchar, pero era Jesús sentándose para enseñarles y- y mostrarles el camino del reino de Dios a sus discípulos. Pero había bastante gente escuchando y algunos obviamente aceptaron el mensaje y otros probablemente no. Dice que las multitudes se asombraban de su enseñanza. ¿Qué es lo que le llamaba la atención? Bueno, algunos, no en este contexto, sino en otras ocasiones que Jesús enseñó. Por ejemplo, cuando fue a enseñar allá en Nazaret, él se encontró con algo interesante, que decían, pues ¿de dónde sacó él todo esto? No es el hijo de José y de María, pues si no, aquí están sus hermanos y sus hermanas, como dices, nosotros lo conocemos, ¿de dónde salió este con esta sabiduría? O sea, el tema en Nazaret era incredulidad. De hecho, dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros ahí a causa de la incredulidad de ellos. Pero aquí la gente está asombrada escuchándolo. Y ellos se preguntaban, ¿verdad? ¿Cómo podía él decir todo esto? Pero reconocían algo importante. Dice, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Ahí en Reina Valera dice los escribas. Los escribas eran estos eh, religiosos de la época que transcribían la Biblia. Recuerda que la Biblia se copiaba a mano en ese tiempo, tomaba mucho tiempo y ellos tenían que ser muy estrictos en no quitar ni poner nada de lo que estaba escrito. O sea, transcribir literalmente, hacer copias de los escritos, pero a mano. Y también ellos eran los maestros e intérpretes de la ley. Ahora, ¿por qué el contraste? Dice que él les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Primero, esa autoridad venía también de la propia vivencia. Usted va a tener autoridad para enseñar la palabra de Dios cuando tome lo que la palabra de Dios dice, la aplique a su vida y enseñe con eso, cualquiera que sea el tema. Yo no puedo decirle a alguien, mira, pues Dios ama y prospera al dador alegre, por ejemplo, ¿verdad? Que la Biblia sí lo dice. Pero alguien me puede decir, bueno, pero ¿y vos das alegremente y de manera liberal para el Señor? Ah, pues no, pues entonces esa persona podría decir, bueno, pues si eso que me estás enseñando es tan bueno, ¿por qué no lo aplicas para empezar contigo? ¿Por qué no lo aplicas tú? Entonces, una de las cosas por las cuales la gente reconocía que Jesús enseñaba con gran autoridad era que él lo vivía. Era un ejemplo vivo de cómo se practicaba esto. Y número dos, dice aquí, porque no les enseñaba cómo lo hacían los escribas. ¿Y cómo hacían ellos y los maestros de la ley? Vea, una cosa que era muy común en ese tiempo y Jesús lo critica en gran manera, era que, vamos a ver, ellos tenían lo que llamaban la Torá, que eran los menos 5 libros de la Biblia, pero tenían el resto de libros que los hebreos conocen como la Tanaj. ¿Qué es la Tanaj? La Tanaj incluye la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés, los escritos y los profetas.
Así la dividían ellos. Pero cada vez que estos maestros de la ley enseñaban, no solo enseñaban lo que la Biblia per se decía, sino que los judíos, y hasta hoy eso sigue en vigencia, tenían otros escritos, escucha esto, no la Biblia, sino otros escritos que habían redactado varios rabinos de ese tiempo. ¿Y eso qué tenía? Eran comentarios y ampliaciones a lo que la Biblia decía. Ampliaciones dadas por ellos mismos, no necesariamente inspiradas por Dios. Por ejemplo, un ejemplo que he puesto aquí, y vale la pena volver a mencionar aquí en Mateo. Dios había dicho, no harás ningún trabajo en el día de reposo. Ok. Y ellos se ponían a pensar, bueno, ¿qué será trabajar? ¿Será que ir a comprar algo a la tienda se considera trabajo o no? Y empezaban a pensar este tipo de cosas y empezaban a escribir una reglamentación del día de reposo que Dios no había puesto, que ellos la pusieron y que llegó a ser incluso de mayor peso y mayor exigencia que aún la misma palabra del Señor. Jesús dijo, ustedes invalidan las escrituras por las tradiciones de sus rabinos. Jesús lo dijo. O sea, se volvió muy fuerte y sumamente serio este punto. Entonces, esos documentos, por ejemplo, están contenidos en algo que ellos llaman el Talmud. El Talmud es la interpretación de unos rabinos religiosos de algún tiempo que ponían reglamentos sobre eso. Entonces, por ejemplo, en esto que le dije, de será que es trabajo ir a la tienda, ellos decían, ok, si la tienda queda a cierta distancia o menos, no se considera trabajo. Pero si la tienda está a más distancia, entonces se considera trabajo. ¿Se recuerda usted una expresión que aparece en la Biblia? Dice, y eso estaba a camino de un día de reposo. Yo siempre me pregunté qué significa eso. Y al estudiar un poquito eso era, estaba dentro de lo permitido caminar para que no se considerara trabajo. Y así había una serie de reglamentación sobre cosas que uno dice, no, ¿cómo es posible? Y el problema no es que estuviera reglamentado, el problema es que ellos le daban más énfasis a eso que a lo que la misma Biblia decía. Entonces, cuando los escribas y fariseos enseñaban, decían, así como dice el rabino Gilel o el rabino fulano, ¿verdad? Para no mencionar nombres acá, pero Gilel sí era uno de esos rabinos famosos, de escuela de Gilel. Entonces, en lugar de mencionar directamente lo que la Biblia decía, más le ponían énfasis a lo que decía el rabino fulano, el rabino mengano, el rabino perencejo. Y, y era un montón de citas de lo que otros decían en lugar de citar primeramente la palabra de Dios o incluso, como dije, citar la palabra de Dios, pero poner el ejemplo de vivencia de alguien. Y entonces aquí dice que la gente notaba la diferencia. Jesús enseñaba con autoridad y los maestros de la ley lo hacían sin autoridad. ¿Por qué? Porque se dedicaban a decir lo que otros decían. Usted se ha dado cuenta que yo he mencionado algunos, cuando digo algunos estudiosos dicen esto, lo digo con el énfasis de ampliar las posibles interpretaciones o posibles aristas de un pasaje. No para decir estos estudiosos tienen la razón. Algunos pasajes eh, son complejos de interpretar y uno lee lo que varios estudiosos, cuando digo estudiosos es gente que conoce mucho más las lenguas originales, que conocen más del contexto y todo esto. Y algunos dicen, pues es difícil llegar a una conclusión con este pasaje. Aún esta gente tan estudiada en la palabra del Señor. Pero la autoridad sigue siendo la Biblia. Por eso es que este estudio lo hemos titulado Sola Escritura. Tratamos de que la Biblia interprete la Biblia. Yo no le vengo a dar aquí y decir, fulano dice tal cosa y así es porque así lo dice fulano. Así lo decían estos escribas.
que le ponían más énfasis a lo que los rabinos X, Y y Z decían más que lo que la Biblia decía. Y Jesús dijo, con eso han invalidado la palabra del Señor. Es serio. Nos corresponde a nosotros conocer la palabra, ver que la palabra interprete la palabra. No quiere decir que no podamos recibir sabiduría y ampliación o iluminación de lo que otros han estudiado y nos dicen, "Y, cómo no lo entendí eh, de esa manera?". Quiero ponerle un ejemplo que me acaba de suceder y que después de tantos años de estar en el Señor, yo tengo una buena cantidad de años, dije, ¿cómo no lo había visto? O como otros no lo mencionan. ¿Se recuerda cuando Jesús está pequeño y está, eh, está niño y dice que se les extravía durante unos días a sus papás durante una peregrinación que venían de Jerusalén y lo buscan y llegan a Jerusalén, está en el templo hablando con ah, los maestros de la ley. Y sus papás le dicen, ¿cómo nos hiciste esto? Y él les dice, bueno, ustedes no saben que, mire, pues como dicen normalmente en nuestras traducciones, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Otra traducción dice, en la casa de mi padre me es necesario estar. Y cierto día estudiando eso, me llamó la atención, dije, pero de negocios para casa hay una gran diferencia, porque unos traducen negocios y otros dicen casa. Y me dediqué un tiempito a estudiar sobre eso y oh, gran sorpresa, que por lo menos sorpresa para mí, ¿verdad? Es lo que le digo, que uno debería tratar de profundizar más en la palabra y no solo profundizar por saber más, sino ponerla en práctica. En el texto original, la palabra negocios ni casa no aparecen. Entonces uno dice, pero entonces, ¿por qué las insertaron? ¿Sabe qué dice en el texto original? Dice, no sabéis que en lo de mi padre me es necesario estar. Así dice literalmente. No dice negocios ni casa. Y entonces me empecé a ver por qué otras traducciones ponían eso. Y era como tratar de darle contexto, ¿no? Aunque yo, si yo digo, bueno, si él estaba en el templo y él dice, en lo de mi padre me es necesario estar, uno pudiera decir, bueno, entonces con razón insertar la palabra casa porque el templo es una casa para Dios, tendría un poquito de sentido. La palabra no aparece como tal, como dije, solo dice en lo de mi padre. Pero cuando se pone uno en los negocios, casi siempre incluso se podría dar a una confusión de contexto, por decir, pero entonces en los negocios siempre habla de transacciones monetarias, etcétera. Eso era el contexto. ¿Por qué le estoy contando eso? Porque después de tantos años, yo dije, pues, yo solo me he dedicado a leer la Biblia en cierta versión o a conocer lo que tradicionalmente se dice y resulta que ahí hay una riqueza, para mí es riqueza, ¿verdad? En el sentido de que me llamó a analizar un poco más y no estoy diciendo, si alguien dice en los negocios de mi padre, no, está blasfemando, eso no está, no, nunca será ese es el sentido. Pero me llamó a poner más énfasis en un estudio más eh, intenso de la palabra del Señor. Vamos a ir despidiendo nuestra transmisión de hoy en la noche. Hemos concluido el análisis del sermón de la montaña, del monte o de las bienaventuranzas, como comúnmente se le conoce. Y la otra semana vamos a iniciar la primera parte del capítulo 8, en donde Mateo entonces empieza a analizar ciertos milagros que Jesús hace. eh, y posteriormente, más adelante, de nuevo va a presentar otro bloque de enseñanzas. Pero por ahora hemos concluido este capítulo 5, 6 y 7 que contienen el sermón de la montaña o del monte, como se les conoce. Vamos a saludar a Christopher Acevedo, a Ubaldo Koch, que ha estado con nosotros, a Silvia, Carolina Acevedo también. Gracias por estar aquí fielmente estudiando la palabra del Señor y los queremos invitar a que estén con nosotros la otra semana en el estudio del capítulo 8. Que el Señor bendiga sus vidas, que estén muy bien, que pasen una muy buena noche y vamos a despedir nuestra transmisión.